Esa fue la noche en que me abandonaron. Mientras yo daba a probar mi miel a un puñado de extraños, ellos brindaban por mi hermana, la exitosa. Un año después, mi marca apareció en la portada de Forbes y ellos llamaron. No para felicitarme, sino para rogarme por un empleo. Mi nombre es Citlali, tengo 32 años, y esta historia, mi historia, comienza con el sabor de la miel más pura y el eco del más absoluto de los silencios. El aire tibio de la noche yucateca se filtraba por las ventanas abiertas de la sala de catas, trayendo consigo el perfume denso y dulce de las flores de Cicilche. Era un aroma que yo había llegado a asociar con el hogar, con el trabajo de mis manos, con el propósito. Adentro, el espacio olía a cera de abeja virgen y a la madera de cedro de las paredes, una madera que yo misma había lijado y pulido durante semanas hasta que su veta rojiza capturaba la luz cálida de los farolillos como si contuviera un fuego propio. En la mesa central, una docena de pequeños frascos de mi miel, Ischel, resplandecían. Eran el resultado de 5 años de sudor, de préstamos bancarios, de noches sin dormir y de una fe casi ciega en un sueño que nadie más compartía. Llevaba puesto mi mejor vestido, un huipil blanco inmaculado, bordado a mano con vibrantes flores amarillas. Fue el último regalo que me hizo mi abuela Itzel, y al sentir la tela de algodón sobre mi piel, sentía su fuerza, su espíritu indomable, como una armadura invisible contra el mundo. A mi alrededor, un pequeño pero cálido grupo de personas se movía con suavidad. No eran más de 15. Estaba mi tío Gael, con su barba de artista y sus ojos amables que me miraban con un orgullo que me calentaba el alma. Estaba la doña Elodia, una anciana sabia de la comunidad vecina que había conocido a mi abuela y que me había enseñado a escuchar a las abejas. Había una joven pareja de artesanos del pueblo y algunos agricultores cuyos terrenos colindaban con el mío. Con una cucharita de madera, yo ofrecía a cada uno una gota de mi miel dorada. Observaba sus rostros al probarla, los ojos se abrían un poco más, una sonrisa lenta se dibujaba en sus labios. Tiene notas de cítricos, susurró un hombre. Y un toque, picante al final, añadió su esposa. Es como probar el sol, dijo doña Elodia, y su veredicto, para mí, valía más que cualquier crítica de un experto. Eran sonrisas sinceras, cumplidos genuinos que deberían haberme llenado de alegría. Y lo hacían, pero solo en una pequeña parte de mi corazón. La otra, la más grande, era un hueco frío y pesado. Mi teléfono yacía sobre la barra de madera, con la pantalla oscura. Llevaban 2 horas de evento. 2 horas de un silencio digital ensordecedor. Ni una llamada. Ni un felicidades. Ni un miserable emoji enviado por compromiso. Nada. Mi familia, la gente que se suponía que debía ser mi primer y más ruidoso grupo de animadores, había decidido que esta noche, la noche en que mi sueño finalmente tomaba forma, no merecía su atención. La voz de mi padre, Fausto, era un fantasma cruel en mi memoria, sus palabras de hacía un mes resonaban con una claridad brutal. Le había mostrado los números, las proyecciones, el plan de negocio. Él había hojeado los papeles con la impaciencia de un hombre que considera cualquier cosa que no cotice en la bolsa como una pérdida de tiempo. Citlali, por favor, había dicho, masajeándose las sienes como si mi sueño le provocara una migraña. Un título en biología para acabar jugando a la granjera. Este rancho de abejas tuyo es un fracaso anunciado. Es un hobby, no una empresa. Un fracaso. Un hobby. Con un temblor en la mano que me costó controlar, saqué el teléfono y abrí Instagram. Sabía que era una forma de autotortura, pero no pude evitarlo. Era como tocar una herida para confirmar que seguía doliendo. Y dolió. Vaya que dolió. La primera historia en mi feed era de mi hermana Lidia. Era un vídeo corto, un brindis. El tintineo de copas de cristal llenas de un champán carísimo. El fondo era inconfundible, el interior opulento de uno de los restaurantes más exclusivos y pretenciosos de Polanco, en la Ciudad de México. Y allí estaban todos. Mi padre, Fausto, sonriendo con una suficiencia que conocía demasiado bien. Mi madre, Coral, perfecta y radiante con su collar de perlas, aplaudiendo con delicadeza. Y en el centro, mi hermana Lidia,
poderosa y triunfante con un traje sastre que probablemente costaba más que todo mi equipo de envasado. El pie de foto, escrito por Lidia en letras doradas, era un misil teledirigido, celebrando el verdadero éxito. Brindando por la nueva socia del bufete. Noches que importan. Se me cortó la respiración. El verdadero éxito. Noches que importan. El mensaje era inequívoco. Mi noche, mi humilde celebración bajo las estrellas de Yucatán, no importaba. Mi éxito, el de crear algo hermoso y sostenible de la nada, no era real. Sentí las lágrimas acumularse, un nudo ardiente en la garganta. Pero me tragué el dolor. No les daría la satisfacción de romperme, ni siquiera en la distancia. Tío Gael debió ver algo en mi rostro, porque se acercó y me rodeó los hombros con su brazo. No pienses en ellos, Estrella, me susurró al oído. No merecen estar aquí. Este lugar tiene magia. Tu magia. Asentí, incapaz de formar palabras. Él me entendió. Esa noche, mientras me despedía de mis últimos invitados con una sonrisa que me costaba mantener, me di cuenta de que mi familia no solo se había ausentado. Habían tomado una decisión consciente. Habían elegido el brillo del éxito corporativo sobre la luz cálida de mi humilde sueño. Y en esa elección, en ese abandono deliberado, no solo me habían herido. Me habían liberado. Porque en el fondo de ese silencio doloroso, una nueva certeza comenzó a crecer, ya no necesitaba su aplauso para saber que mi magia era real. Una vez que el último par de faros se perdió en la oscuridad del camino, la noche yucateca reclamó el apiario con su sinfonía de grillos y el susurro del viento entre las hojas de los árboles de Ramón. Apagué los farolillos de la sala de catas, uno por uno, y en la penumbra, el aroma a miel y cera se hizo aún más intenso. En lugar de irme a mi cabaña, me sentí atraída hacia el corazón del apiario, hacia las colmenas. Este lugar no era solo un conjunto de cajas de madera y abejas, era un archivo de mi vida, un museo de mis heridas y la única conexión tangible que me quedaba con la única persona que siempre había creído en mí. Mi abuela Itzel. Caminé descalza por el sendero, sintiendo la tierra fresca bajo mis pies. Me detuve frente a la primera colmena, una de las más antiguas, hecha de un tronco hueco, un jobón, tal y como los mayas lo habían hecho durante siglos. Al tocar la madera rugosa, un recuerdo vino a mí con una claridad abrumadora. Tenía yo unos 8 años. Estábamos en el patio trasero de su casa en un pequeño pueblo cerca de Mérida. Mis padres y Lidia se habían quedado en un hotel con aire acondicionado en Cancún, quejándose del calor y los mosquitos. Pero yo me había escapado con la abuela. Ella me mostró su propio jobón, escondido entre las bugambilias. Con una suavidad increíble, hizo que una de las pequeñas abejas melipona, sin aguijón, caminara sobre el dorso de mi mano. No pican, Citlali, me susurró. No necesitan hacerlo. Su poder no está en herir, sino en crear. Me contó la leyenda de que estas abejas eran un regalo de Amuzencab, el dios maya de la miel, y que su miel era más que un alimento, era una medicina sagrada. Son como tú, mi pequeña estrella, me dijo, sus ojos oscuros y sabios fijos en los míos. Tienes un espíritu que no necesita aguijones. Tu fuerza está en lo que puedes crear. No dejes que nadie, nunca, te convenza de lo contrario. Ese recuerdo era mi piedra angular. Y fue esa piedra la que intentaron pulverizar el día que anuncié mi proyecto. La escena se repitió en mi mente, tan vívida como si estuviera sucediendo de nuevo. Estábamos en su comedor en Las Lomas, un espacio tan blanco y minimalista que parecía un quirófano. Yo había extendido mis planos y mis proyecciones financieras sobre la mesa de cristal. Con la herencia de la abuela, empecé, pero mi padre me interrumpió. La herencia de tu abuela era para asegurar tu futuro, Citlali, no para financiar una fantasía, dijo Fausto, sin levantar la vista del periódico económico. Esto es mi futuro, insistí, mi voz más aguda de lo que pretendía. Es un negocio viable. La miel de melipona es un producto de nicho, de lujo. Hay un mercado. Lidia, que estaba puliendo sus uñas, soltó una risa seca. ¿Un mercado?
¿Quién va a comprar miel de insectos a precio de oro? La gente compra la del osito de plástico en el supermercado. Sé realista, por favor. Eres bióloga, no maga. Tu hermana tiene razón, intervino mi madre, Coral, con su tono de falsa dulzura. Cariño, entendemos que te guste la naturaleza. Es un hobby adorable. Pero la vida real requiere un plan real. Un trabajo estable, un ingreso seguro. Como tu hermana. Esto no es un hobby, dije, mi voz era un susurro ahogado. Es para honrar a la abuela. Esa fue la frase que hizo que mi padre finalmente bajara el periódico. Me miró por encima de sus gafas de lectura, y su mirada era gélida. Honrar a tu abuela sería usar su dinero con inteligencia, no enterrarlo en la tierra para jugar con bichos en medio de la nada. Es una falta de respeto a su memoria y a nuestra inteligencia. Cada una de esas palabras había sido un ladrillo en el muro que habían construido entre nosotros. Ahora, parada en la oscuridad de mi apiario, podía sentir ese muro, alto e infranqueable. Seguí caminando hasta la sala de envasado, mi pequeño laboratorio inmaculado. Recordé la noche en que, agotada pero eufórica, había llenado el primer frasco. La miel se deslizaba por el embudo, un hilo de oro líquido perfecto. Le saqué una foto y se la envié a mi madre. El primer frasco de Ischel, escribí, añadiendo un emoji de abeja. Su respuesta tardó horas. ¡Qué bien, hija! Oye, te adjunto una foto del nuevo reloj que Lidia se compró con su bono de fin de año. ¿No es divino? La foto era un primer plano de una muñeca delgada con un Rolex brillante. Mi pequeño frasco de oro líquido, eclipsado por el oro frío y manufacturado del éxito que ellos sí entendían. Mi paseo terminó en el borde del campo de flores. Había pasado un año entero preparando esta tierra, seleccionando cada semilla, asegurándome de que mis abejas tuvieran el néctar más puro. Era un tapiz de colores y aromas, un paraíso que yo había creado. El paraíso al que ellos se negaron a venir. El paraíso que, para ellos, no era más que un campo de hierbas sin valor. Apoyé la frente en el tronco de un árbol de ceiba, el árbol sagrado de los mayas, y dejé que la corteza áspera raspara mi piel. El dolor de esa noche no era solo por una fiesta arruinada. Era el dolor acumulado de toda una vida de ser la nota discordante en su sinfonía perfecta, el color salvaje que no encajaba en su paleta de grises corporativos. Pero mientras estaba allí, bajo el manto de estrellas de un cielo que mi abuela me había enseñado a leer, una nueva sensación comenzó a reemplazar el dolor. Era una especie de calma desafiante. Ellos me habían mostrado su verdad. Ahora me tocaba a mí construir la mía, con o sin ellos. Y mi verdad estaba allí, zumbando suavemente en la oscuridad, en el trabajo silencioso y constante de mis abejas, creando dulzura a partir de la nada. Al igual que yo. Eran casi las 11. El silencio en el apiario ya no era el de la soledad, sino el de la clausura. Había barrido el suelo de la sala de catas, lavado las cucharitas de madera y apilado los manteles bordados. Cada acción era un pequeño ritual, una forma de reclamar el espacio y la noche como míos. Estaba a punto de cerrar la puerta principal cuando la pantalla de mi teléfono, abandonado sobre la barra, se iluminó, vibrando contra la madera con un zumbido agresivo. El nombre en la pantalla hizo que se me helara la sangre en las venas, Lidia. Una parte estúpida y vergonzosamente optimista de mí, la parte que se había pasado la vida esperando, dio un vuelco. Quizás llama para disculparse. La idea era tan absurda que casi me reí. Pero ahí estaba, una pequeña y terca llama de esperanza negándose a extinguirse. Con un suspiro, sabiendo que probablemente me arrepentiría, deslicé el dedo para contestar. Apoyé el teléfono en mi oreja sin decir nada, escuchando. Hola, la voz de mi hermana era un arrastre cantarín, el sonido de alguien que ha vaciado varias copas de champán y se siente en la cima del mundo. De fondo, el estruendo de un restaurante caro, risas estridentes, el choque de cubiertos de plata, una melodía de jazz genérica. Su mundo. ¿Qué quieres, Lidia? Mi voz sonó plana, desprovista de la emoción que realmente sentía. Ella soltó una carcajada,
una que pareció resonar con condescendencia a través de los cientos de kilómetros que nos separaban. Uy, qué humor. ¿Interrumpo algo importante? ¿La reunión de accionistas de las abejas? Pude oír a alguien reírse con ella, una risa masculina que no reconocí. Solo llamaba para ver cómo le había ido a la nueva magnate de Yucatán. Cuéntame, ¿qué tal la gran fiesta de los insectos? ¿Fue muy zumbada? Me quedé quieta, apretando el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. No era una llamada de paz. Era un ataque. Una incursión en mi territorio para recordarme mi lugar. ¿Ya te hiciste millonaria con tu mermelada pegajosa?, continuó, saboreando cada sílaba. Porque aquí estamos celebrando una economía real, ¿sabes? Un ascenso de verdad, en el mundo real. Papá no deja de decir que es una lástima que no te dedicaras a algo útil. Podrías estar aquí, con la gente que importa. Gente que importa. Mermelada pegajosa. Algo útil. Cada frase era una piedra afilada, lanzada con una puntería perfecta para herir. Estaba desmantelando mi vida y reconstruyéndola como una caricatura, una broma para entretener a sus amigos en su noche de triunfo. Vamos, hermanita, no seas tan amargada, insistió ante mi silencio. ¿Vendiste aunque sea un frasquito? ¿O la gente de tu pueblo prefiere la Coca-Cola? Porque, oye, si las cosas se ponen feas, avísame. Ahora que soy socia, podría darte un préstamo. Para que compres comida para tus bichos o algo así. La oferta de caridad. La humillación envuelta en una falsa generosidad. Fue como si un interruptor se accionara dentro de mí. La tristeza se evaporó. La esperanza se extinguió. Y en su lugar, surgió una calma fría, lúcida y cortante. El calor de la furia se transformó en el hielo de la resolución. Ya no era su hermana pequeña, la que buscaba su aprobación. Era una extraña, una mujer de negocios siendo insultada por una competidora borracha y arrogante. Y yo sabía cómo lidiar con la competencia. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire limpio de mi santuario. Exhalé. Estoy un poco ocupada ahora, Lidia, dije, y mi voz era tan serena, tan controlada, que por un momento pensé que era otra persona la que hablaba. La sorpresa la silenció. Mi calma era un arma que no esperaba. ¿Ocupada? ¿A estas horas? ¿Arropando a tus abejas para que duerman? No, respondí, caminando lentamente hacia la puerta abierta, mirando la noche estrellada. Estoy cerrando los detalles de un pedido. Un chef de un hotel en Tulum, de hecho. Me llamó hace un rato. Le interesa comprar 50 kilos de miel para su nuevo menú de degustación. Dijo que era el ingrediente más extraordinario que había probado en años. Al parecer, mi mermelada pegajosa es exactamente el tipo de exclusividad que sus clientes pagan por probar. Era una mentira total. O quizás, una premonición. En ese momento, se sintió como la verdad más poderosa que jamás había pronunciado. El silencio al otro lado fue mi primera victoria. Un silencio denso, atónito. Pude imaginarla perfectamente, su sonrisa engreída vacilando, su copa de champán a medio camino de sus labios, su mente tratando de procesar una información que contradecía todo lo que ella creía saber sobre mí. Y antes de que pudiera reagruparse, antes de que su afilada lengua de abogada pudiera formular una nueva burla, tomé el control. Me alegro de que te estés divirtiendo. Disfruta tu fiesta, Lidia, dije, y había una finalidad de acero en mi tono. Y entonces, hice lo que había anhelado hacer durante una década. Corté la llamada. Miré la pantalla del teléfono, el nombre de Lidia, todavía brillando. Con un movimiento deliberado y preciso, abrí su contacto. Presioné, bloquear. Una sensación de poder, puro y embriagador, me recorrió. Hice lo mismo con Papá Fausto. Y luego con Mamá Coral. 1, 2, 3. 3 cortes limpios, quirúrgicos. Había amputado la parte enferma de mi vida. Esa noche,
arrastré una hamaca a la sala de catas y me mecí suavemente en la oscuridad, escuchando el murmullo colectivo de mis abejas. Era el sonido de una comunidad, de un propósito compartido, de un trabajo incesante. Y por primera vez en mi vida, no me sentí sola. Me sentí como una reina en su trono, custodiando su reino recién reclamado. El amanecer después de la llamada se sintió como el primer día del resto de mi vida. Desperté en la hamaca con el cuerpo dolorido pero con la mente increíblemente clara. El aire de Yucatán, siempre cargado de la promesa de la vida, olía a libertad. El peso invisible que había llevado sobre mis hombros durante 32 años, el peso de la expectativa familiar, se había desvanecido. La mentira que le había soltado a Lidia ya no se sentía como una mentira. Se había convertido en mi plan de batalla. Si mi familia vivía en un mundo donde solo el reconocimiento externo y el éxito tangible tenían valor, entonces yo jugaría ese juego, pero con mis propias reglas. Haría que el nombre, Ischel, fuera tan ineludible que tuvieran que ahogarse con él. Transformé mi dolor y mi rabia en una energía metódica y casi maníaca. Los siguientes meses, viví y respiré mi trabajo de una manera que nunca antes lo había hecho. Mis días comenzaban antes del amanecer, revisando cada colmena, hablando con mis abejas, asegurándome de que tuvieran las mejores flores, el agua más limpia. La apicultura dejó de ser solo una ciencia, se convirtió en una meditación, una conexión profunda con los ritmos de la naturaleza. Aprendí a distinguir el zumbido de una colmena sana del de una enferma, a entender su lenguaje secreto. Las tardes las dedicaba a la guerra, una guerra silenciosa y elegante. Con la ayuda de mi tío Gael, que parecía disfrutar enormemente de esta conspiración, preparé una ofensiva. No con armas, sino con miel. La gente como tu familia no entiende de pasiones, Estrella, me dijo un día mientras me ayudaba a sellar cajas con lacre. Entienden de marcas. De prestigio. Tienes que convertirte en una marca que ellos desearían poder comprar, pero que no pueden. Investigué a los 50 mejores chefs de México, a los críticos gastronómicos más respetados, a los dueños de las tiendas gourmet más exclusivas. A cada uno le envié un paquete que era una obra de arte en sí mismo. Una caja de madera de cedro quemada a mano con el logo de Ischel. Adentro, no solo un frasco de miel, sino también una pieza de panal virgen, una vela de cera pura cuyo aroma inundaba la habitación al abrirse, y una carta, impresa en papel reciclado, que no hablaba de negocios, sino de la historia de la abuela Itzel y la lucha por salvar a la abeja melipona. No estaba vendiendo un producto, estaba ofreciendo una experiencia, una historia. La primera respuesta tardó, y durante esas semanas de silencio, la duda intentó arrastrarse de nuevo. Quizás mi padre tenía razón. Quizás solo es un hobby caro. Una noche, una tormenta tropical azotó la región y derribó un árbol enorme sobre una sección del apiario, destruyendo 3 colmenas. Sentada bajo la lluvia, mirando el desastre, estuve a punto de rendirme. Me sentí pequeña y sola. Pero entonces, recordé la imagen de mi abuela, con una abeja caminando tranquilamente sobre su mano. Tu poder no está en herir, sino en crear. Me levanté, empapada y temblando, y empecé a reconstruir. Y entonces, el primer sí llegó. Un correo electrónico del chef de Pujol, Enrique Olvera. Corto, directo, casi telegráfico, recibí tu paquete. Impresionante. La miel es sublime. Quiero exclusividad para un nuevo postre. Llámame. Leer ese correo fue como si el sol saliera después de la tormenta. Se sintió como la primera validación real, externa, de una fuente incontestable. No era mi tío siendo amable, ni un vecino cortés. Era uno de los mejores chefs del mundo reconociendo mi trabajo. Esa llamada lo cambió todo. El homenaje a la melipona de Pujol se convirtió en el postre más comentado de la Ciudad de México. Y en la descripción del menú, allí estaba mi nombre, miel virgen de Ischel, cosechada por Citlali en Yucatán. A partir de ahí, se produjo un efecto dominó. Otros chefs, que no querían quedarse atrás, empezaron a llamar. Tiendas gourmet de San Miguel de Allende y Los Cabos querían vender mi producto. Mi página web,
que antes recibía 10 visitas al día, colapsó por el tráfico. Tuve que contratar a 5 mujeres de la comunidad, convirtiendo mi operación solitaria en una pequeña cooperativa. Les enseñé no solo a envasar, sino también los fundamentos de la apicultura sostenible. Una de ellas, Candelaria, una madre soltera con una habilidad increíble para la organización, se convirtió en mi jefa de operaciones. Ischel ya no era solo mi sueño, estaba empezando a ser el sustento de otras familias. Un día, una periodista llamada Abril, de una prestigiosa revista de gastronomía, llamó para pedir una entrevista. Pasó 2 días enteros en el apiario. Caminó conmigo por el campo de flores, se sentó en silencio a observar las colmenas, me escuchó hablar durante horas sobre mi abuela, sobre la ecología, sobre mi visión. Su artículo, La reina de las abejas y el oro líquido de los mayas, no era un simple reportaje de negocios. Era un poema. Capturó la esencia, el alma de Ischel. El artículo se hizo viral. La historia de la mujer que dejó la ciudad para salvar a las abejas sagradas de su abuela resonó en todo el país. Mi historia, la que mi familia había despreciado, era ahora una fuente de inspiración para otros. Estaba construyendo mi propio legado, gota a gota, frasco a frasco. Y sabía, con una certeza absoluta, que el zumbido de mi éxito pronto se escucharía incluso en las torres de marfil de la Ciudad de México. Si el artículo de Abril había creado un zumbido a nivel nacional, el año siguiente transformó ese zumbido en un estruendo internacional. El mundo de la alta gastronomía es pequeño y está interconectado. La historia de Ischel y su miel única, con su trasfondo de misticismo maya y sostenibilidad, era irresistible. Mi vida se convirtió en un borrón de etiquetas de envío, llamadas por Zoom con distribuidores en Nueva York y Tokio, y un intento desesperado por aprender sobre logística de exportación. Pero fue un caos maravilloso. Cada nuevo pedido, cada correo de un chef en Copenhague o un comprador en Londres, era una afirmación. Era la prueba de que mi fracaso anunciado estaba, de hecho, conquistando el mundo. La invitación a los Premios Mundiales de Alimentos Artesanales, en Turín, Italia, llegó en un sobre grueso y elegante. Al principio, pensé que era un error. Mi pequeña cooperativa en Yucatán nominada junto a productores de aceite de oliva de la Toscana y quesos de Normandía que llevaban generaciones en el negocio. Se sentía surrealista. Tienes que ir, insistió mi tío Gael por teléfono. No es solo por ti, estrella. Es por todas las candelarias que trabajan contigo. Es por las abejas. Ve y muéstrales de qué está hecho Yucatán. Fui. Sola. Me senté en una mesa gigantesca en un palacio histórico, rodeada de gente que hablaba en 5 idiomas diferentes. Me sentía como una niña con los zapatos de su madre. La productora de miel de Manuka de Nueva Zelanda me habló de sus certificaciones médicas. El apicultor de la Provenza me describió sus campos de lavanda de hectáreas infinitas. Cuando me preguntaron por mi producción, les hablé de mis 40 colmenas y de mi campo de flores silvestres. Sonrieron con amabilidad, la misma sonrisa que se le da a un niño que te muestra su dibujo. Cuando llegó la categoría de Mejor Producto de Miel, mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Leí los nombres de los otros nominados en la pantalla gigante. Nombres establecidos, marcas legendarias. Y luego, al final, miel de abeja melipona, Apiario Ischel, México. El presentador, un famoso chef italiano, abrió el sobre. Y el premio es para, hizo una pausa dramática, Apiario Ischel, de México. El mundo se quedó en silencio. Mi cerebro no registró la información. Fue el hombre de la Provenza quien me dio un codazo suave. ¡Bravo! ¡Felicitaciones! Esa es usted. La gente en mi mesa se puso de pie y aplaudió. Aturdida, me levanté y caminé hacia el escenario. Las luces me cegaron. Sostuve el pesado trofeo de cristal y miré a la audiencia. Y las palabras ampliamente salieron. No hablé de negocios. Hablé de mi abuela Itzel y de cómo me enseñó que la verdadera magia reside en las cosas pequeñas y silenciosas. Hablé de las abejas sin aguijón, que nos enseñan que el poder no está en la capacidad de herir, sino en la de crear.
Y terminé con un proverbio maya que mi abuela amaba: siembra un pensamiento, cosecha una acción. Siembra una acción, cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecha un carácter. Siembra un carácter, cosecha un destino. Cuando volví a México, la noticia ya había explotado. Las fotos mías en el escenario de Turín estaban en todos los periódicos importantes. Mexicana gana el Oscar de los alimentos artesanales. El muro de silencio de mi familia comenzó a resquebrajarse, no con una inundación, sino con pequeñas y calculadas filtraciones. Una tarde, recibí un mensaje de WhatsApp de mi tía Carmen, la hermana de mi madre y su principal portavoz. Querida sobrina. ¡Qué emoción tan grande! ¡Felicidades! Tu mamá está que no cabe de orgullo, aunque ya sabes cómo es, le cuesta expresar sus emociones. Dice que siempre supo que tu creatividad te llevaría lejos. Leí el mensaje y una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. Siempre supo. La reescritura de la historia había comenzado. Borré el mensaje sin responder. Unos días después, un correo de un viejo amigo de mi padre, un socio de su club de golf. Estimada Citlali, Fausto me ha contado de tu increíble éxito. ¡Qué orgullo para la familia! Están deseando celebrarlo contigo. Deberías llamarlos, la vida es muy corta. Más monos voladores. Más intentos de manipulación emocional. No caí en la trampa. Mi silencio se volvió mi fortaleza. No les debía nada. Ni una llamada, ni una explicación. Habían elegido su bando en la noche de la inauguración. Y ahora tenían que vivir con las consecuencias de que el bando que habían descartado como perdedor, había ganado la guerra. Sabía que estos mensajes indirectos eran solo el principio. Eran las primeras escaramuzas antes de la verdadera batalla. Y por primera vez en mi vida, no tenía miedo. Estaba lista. El artículo de Forbes fue la bomba atómica. No fue algo que yo buscara. Un día, recibí un correo de una periodista llamada Abril. Se presentó como corresponsal de la edición internacional de Forbes, especializada en una nueva sección que llamaban Lujo Sostenible. Dijo que mi historia y la de Ischel habían llegado a sus oídos a través del premio en Turín y que estaba fascinada. Quería venir a Yucatán a pasar unos días en el apiario. La visita de Abril fue intensa. Era una mujer brillante, incisiva, con una curiosidad insaciable. No le interesaban las cifras de ventas tanto como la filosofía detrás del negocio. Pasamos horas hablando, no solo en la sala de catas, sino caminando por el campo de flores, sentadas en el suelo cerca de las colmenas, mientras yo le explicaba el complejo comportamiento social de las abejas melipona. Le conté la historia completa, la de mi abuela, la de mi lucha, la de la desconexión con mi familia. No como un chisme, sino como el catalizador que me había forzado a construir mi propio camino. 2 meses después, Abril me llamó. Citlali, tengo noticias. Y son grandes, dijo, y pude sentir su sonrisa a través del teléfono. La historia es más fuerte de lo que pensábamos. Al editor en jefe en Nueva York le ha encantado. Quieren que sea el reportaje de portada. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Portada? ¿De Forbes? Portada de Forbes, confirmó. Prepárate, reina. Tu vida está a punto de cambiar. Tenía razón. El día que la revista salió a la venta, fue como si el mundo entero se enterara de mi existencia al mismo tiempo. La foto de portada era poderosa. No era una imagen corporativa. Era una foto que el fotógrafo de Abril había tomado al atardecer, casi sin que me diera cuenta. Estaba de perfil, con la luz dorada del sol poniente iluminando mi rostro y el aire a mi alrededor, lleno de abejas que parecían motas de oro. Sostenía un panal del que goteaba miel, y mi expresión era de una concentración serena. El titular decía, el oro de los mayas, como Citlali está construyendo un imperio de lujo sostenible con las abejas sagradas de su abuela. La validación fue abrumadora, definitiva, incontestable. Estaba en la portada de la revista que mi padre leía cada mañana con una devoción casi religiosa.
No había forma de que pudiera ignorarlo, minimizarlo o llamarlo un hobby. Y entonces, como si el destino fuera un dramaturgo con un retorcido sentido de la simetría, llegó la otra noticia. La catástrofe. La vi en un portal de noticias financieras mientras esperaba en el pequeño aeropuerto de Mérida para un viaje de negocios. El titular era escandaloso: colapsa el gigante legal, Díaz y Asociados, tras un escándalo de fraude masivo. Mi corazón se detuvo. Díaz y Asociados era el bufete de Lidia. Leí el artículo con una mezcla de horror y fascinación morbosa. Un esquema de malversación de fondos de clientes, orquestado por varios de los socios principales, incluido el prometido de Lidia. La firma se había declarado en bancarrota esa misma mañana. Las cuentas de todos los socios habían sido congeladas como parte de la investigación federal. El artículo mencionaba que, aunque no parecía que Lidia estuviera directamente implicada en el fraude, su carrera estaba, en palabras de un experto, efectivamente terminada. Su nombre estaba asociado para siempre a uno de los mayores escándalos legales de la década. Apagué el teléfono y miré por la ventana del aeropuerto. El mismo día. El mismo maldito día. El universo no susurraba, gritaba. El día en que mi éxito, construido sobre la honestidad, la tradición y el respeto por la naturaleza, era celebrado en la portada de una revista mundial. El éxito de mi hermana, construido sobre la ambición, la arrogancia y el dinero de otros, se revelaba como una farsa podrida. No sentí alegría. No sentí placer en su desgracia. Sentí una extraña y profunda sensación de equilibrio restaurado. Como si una balanza cósmica, que había estado desequilibrada durante toda mi vida, finalmente se hubiera nivelado. Sabía que la llamada de mi padre no tardaría. Esta vez, no sería para una escaramuza, ni para enviar emisarios. Sería una llamada de rendición. Llegó 2 días después, mientras supervisaba la construcción de un nuevo módulo de colmenas. El nombre, Papá Fausto, apareció en mi pantalla. Lo dejé sonar, escuchando el zumbido de mis abejas, el sonido de mi mundo real y próspero. Al cuarto timbrazo, contesté. Hola, dije, mi voz era el epítome de la calma. Citlali, la voz al otro lado era un hilo roto. El sonido de un hombre cuyo universo se había venido abajo. Hija, tenemos que hablar. Es sobre Lidia. Necesitamos tu ayuda. Te escucho, respondí, y me senté en el borde de una jardinera de madera, sintiendo el calor del sol de la tarde en mi espalda. A lo lejos, Candelaria y las otras mujeres reían mientras preparaban los envíos del día. El sonido de la vida normal, de la productividad, de mi pequeño imperio funcionando. Al otro lado de la línea, el silencio de mi padre estaba lleno de un ruido caótico, el de un hombre orgulloso obligado a arrastrarse. Carraspeó un par de veces. Como ya sabrás, comenzó, su voz era tensa, la situación de Lidia es catastrófica. No son solo los periódicos. Es real. Lo ha perdido todo. El trabajo, los ahorros, su reputación. El prometido resultó ser un estafador y ha desaparecido. Está rota, Citlali. Completamente rota. Escuché sin interrumpir, sin ofrecerle el consuelo fácil de un «lo siento». No lo sentía. Sentía una distancia clínica, como si estuviera escuchando el reporte de un desastre en un país lejano. Tu madre está destrozada. Su voz vaciló, yo no sé qué hacer. Ella no puede ejercer como abogada. Nadie la tocaría ni con pinzas. Está sobrecualificada para cualquier trabajo normal y su nombre está manchado. No tiene futuro. Entiendo, dije simplemente, para llenar el silencio. Hemos estado pensando, continuó, y aquí venía el verdadero propósito de la llamada. Pude oírlo tomar aire. Vimos lo de la revista Forbes. Es impresionante, de verdad. ¿Quién lo hubiera dicho? El cumplido era tan torpe, tan fuera de lugar, que sonó como un insulto. Tu negocio, Ischel, ha crecido mucho. Se ha convertido en una empresa seria. Lo es,
afirmé. Y una empresa seria necesita una estructura seria, dijo, su voz ganando una falsa seguridad, como si estuviera presentando una propuesta de negocios. Necesita gente capaz. Gente con visión, con experiencia en el mundo corporativo. Alguien que pueda manejar contratos, negociar con distribuidores internacionales, desarrollar estrategias de mercado. Dejé que hablara, que construyera su propio patíbulo verbal. Lidia es brillante en todo eso, Citlali, soltó finalmente, la desesperación tiñendo cada sílaba. Es lo que ha hecho toda su vida. Podría ser un activo increíble para ti. Podría ser tu directora de operaciones, tu jefa de estrategia, tu mano derecha. Podrías ayudar a tu hermana y, al mismo tiempo, llevar tu empresa a un nivel que ni te imaginas. Es una situación en la que todos ganan. Me quedé en silencio, dejando que la enormidad de su audacia se asentara. Me estaba pidiendo que rescatara a mi verdugo y la pusiera en un trono a mi lado. Que le entregara las llaves del reino que ella se había negado a reconocer. Una risa seca, sin humor, brotó de mi garganta antes de que pudiera detenerla. ¿Te parece gracioso?, preguntó mi padre, su tono volviéndose agrio. Estoy hablando de la vida de tu hermana. No, no, dije, recuperando el control. No es gracioso. Es interesante. La propuesta es interesante. Me puse de pie y comencé a caminar hacia el almacén, mi voz volviéndose deliberadamente profesional. Y de hecho, llegas en un buen momento, Fausto. Estamos expandiendo la línea de exportación y sí, estamos contratando. Pude sentir la esperanza, desesperada y patética, florecer al otro lado de la línea. El volumen de pedidos es enorme y necesitamos garantizar el control de calidad y la logística, continué, mi tono era el de una directora ejecutiva en una reunión. Buscamos a alguien extremadamente meticuloso y fiable para el puesto de supervisora de almacén y empaque, en el turno de la noche. Hubo una pausa tan larga y cargada de electricidad estática que pensé que se había desmayado. ¿Qué? Balbuceó. Es un puesto de gran responsabilidad, expliqué con una calma cruel. La persona a cargo debe verificar cada frasco, cada etiqueta, cada caja que sale para nuestros clientes en el extranjero. Debe asegurarse de que los protocolos de aduanas se cumplan a la perfección. La seguridad y la confianza son clave en nuestro almacén. El turno es de 10 de la noche a 6 de la mañana, de lunes a sábado. ¿Tú estás bromeando? Su voz era un chillido ahogado. ¿Quieres que Lidia, una abogada con un máster en Harvard, empaque cajas por la noche? Es un puesto de supervisión, corregí con una dulzura venenosa. Y es el único puesto de nivel gerencial que tenemos disponible en este momento. Si le interesa, dile que envíe su currículum y una carta de presentación al correo de recursos humanos que aparece en nuestra página web. Como cualquier otro candidato. El proceso de selección es muy riguroso. Esto es un insulto, gritó finalmente, su verdadera naturaleza saliendo a flote. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Piénsalo, Fausto, dije, mi voz bajando a un susurro final y lapidario. Es una oportunidad de empezar de cero. En una empresa que, después de todo, no es un fracaso. Y con eso, terminé la llamada. Los días que siguieron fueron los más silenciosos y, a la vez, los más ruidosos de mi vida. El silencio externo era absoluto. Ninguna llamada de mi padre. Ningún mensaje de mi madre. Ningún intento de contacto por parte de Lidia o de sus emisarios. Era como si finalmente hubieran entendido el idioma que yo había estado hablando durante un año, el idioma de las fronteras inquebrantables. Pero el ruido estaba dentro de mí. Una cacofonía de emociones. Había una parte de mí, una parte pequeña y vengativa, que se regodeaba. Me imaginaba la escena en su casa, la indignación de mi padre, las lágrimas de cocodrilo de mi madre, la cara de furia y humillación de Lidia. La satisfacción era innegable, un postre oscuro y complejo que había tardado 32 años en servirse. Sin embargo, la emoción predominante no era la alegría, sino una profunda y abrumadora sensación de paz. Era la paz que viene con el final de una guerra larga y agotadora.
La guerra por mi propia autoestima. Al ofrecerle a Lidia el puesto en el almacén, no solo la estaba humillando a ella, me estaba liberando a mí misma. Le estaba diciendo, y me estaba diciendo a mí misma, que su mundo de títulos y prestigio ya no tenía ningún poder sobre el mío. Mi almacén, con su olor a cartón y miel, era tan válido, tan real y tan digno como su antigua oficina con vistas a la ciudad. E incluso más, porque el mío era honesto. Me enfoqué en mi trabajo con una energía renovada. Aprobé los bocetos para una nueva línea de velas aromáticas. Tuve una reunión por videoconferencia con un distribuidor japonés que quería lanzar Ischel en Tokio. Paseé por mi campo de flores, que ahora era más grande y más vibrante que nunca, y me sentí agradecida. Agradecida por las abejas. Agradecida por mi abuela Itzel. E incluso, de una manera extraña, agradecida por mi familia. Porque su constante desprecio había sido el fuego que había forjado mi acero. Su ausencia me había obligado a encontrar mi propia fuerza. Una tarde, casi 10 días después de la llamada, estaba en mi pequeña oficina, una cabaña con un gran ventanal que daba al apiario. Revisaba mi correo electrónico, borrando spam y respondiendo a consultas. Y entonces, lo vi. Era un correo nuevo. El remitente era una dirección genérica de Gmail, de esas que se crean deprisa, lidia.g.89@gmail.com. Pero fue el asunto del correo lo que me hizo contener la respiración. Asunto, solicitud de empleo, CV adjunto, puesto, supervisora de almacén, turno nocturno. Me quedé inmóvil, mirando la pantalla. El cursor parpadeaba rítmicamente al final de la línea. Era real. No era una alucinación. Después de la indignación, después del orgullo herido, la desesperación había ganado la batalla. La necesidad era más fuerte que el ego. Ella, Lidia, mi hermana mayor, la estrella de la familia, la que se había reído de mis bichos y mi mermelada pegajosa, había seguido mis instrucciones. Había redactado un currículum, lo había adjuntado a un correo y lo había enviado, como cualquier mortal, a una dirección de recursos humanos, pidiendo un trabajo que consideraba denigrante, en una empresa que había declarado un fracaso. Sentí un torbellino de emociones. Triunfo. Lástima. Curiosidad. ¿Qué pondría en ese CV? ¿Listaría sus logros en el bufete colapsado? ¿Escribiría una carta de presentación explicando por qué una abogada de Harvard era la candidata ideal para empacar miel por la noche? Mi dedo se movió instintivamente hacia el ratón, flotando sobre el botón de abrir. Podía hacerlo. Podía saborear su humillación, leerla en blanco y negro. Podía imprimirlo y enmarcarlo como un trofeo de mi victoria final. O podía arrastrar el correo a la papelera sin abrirlo. Podía negarle incluso la atención de mi curiosidad. Podía dejarla en el limbo, sin saber si su solicitud había sido vista, rechazada o simplemente ignorada. El poder que sentí en ese momento era absoluto. Era el poder que ellos siempre habían ejercido sobre mí, el poder de validar o invalidar, de aceptar o rechazar. Y ahora era mío. Miré por la ventana. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Mis abejas, después de un largo día de trabajo, volvían a sus colmenas, a su hogar, a su comunidad. Habían creado algo dulce y duradero a partir del néctar efímero de las flores. Yo también. Había construido mi hogar, mi comunidad, mi destino. Y ahora, tenía que decidir si en ese hogar había lugar para los fantasmas del pasado, o si la puerta debía permanecer cerrada para siempre. El cursor seguía parpadeando, esperando mi decisión. En mi lugar, ¿ustedes qué harían?